comenzar hablando de literatura en este Herrera en Cope en el día de hoy. Luego nos damos un recorrido y un chapuzón también por la actualidad política de la isla de La Palma. En un ratito estamos en Santa Cruz de La Palma hablando con el alcalde. Pero queremos comenzar, como digo, con literatura y presentándoles una nueva publicación, un nuevo libro de Jorge Laguna, La huésped de la Casa Amarilla. Jorge, además, ha escrito con éxito pues hace un tiempito, que hablamos incluso nosotros también aquí, tuvimos la oportunidad de presentar y de dibujarles un poco todo lo que tenía que ver con aquella publicación de La Indiana y creo que tuvo éxito, vaya, creo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento con la publicación de la nueva novela. Nueva novela, nueva novela para los que nos siguen en el vídeo a través de las redes sociales que tenemos aquí. Nueva novela después de, supongo, satisfecho de la anterior publicación, ¿no? Así es, la verdad que El secreto de la Indiana fue un éxito total y la acogida también, bueno, en La Palma y en toda Canarias y en España también ha sido muy buena, la gente muy contenta con el éxito y con cómo ha estado, cómo ha sido la historia, la verdad yo, muy feliz. A ver, La huésped de la Casa Amarilla. A mí no me gusta mucho despiezar ni hacer mucho spoiler de los libros, ni de las películas, ni nada de eso, ¿no? Vale. Pero, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta la novela? Bueno, la novela arranca en el año 1940, concretamente en la isla de Tenerife, y cuenta la historia de una joven llamada Tamara, que es una sirvienta que trabaja para una familia británica que se dedica al cultivo del plátano y que se dedica también a tener un hotel balneario para la élite, para las élites del resto de Europa. También tendrá que ver este tema del cultivo del plátano con la isla de La Palma, tangencialmente, y con la isla de Gran Canaria. Esta chica está criada, lleva toda la vida al servicio de esta familia y reciben la visita de una misteriosa huésped, una antropóloga alemana, que viene a hacer una investigación, una investigación secreta supuestamente, que esto fue un hecho real. Viene a hacerla y quiere una asistenta durante su estancia en la isla, así que se une a esta criada y juntas se embarcan en una aventura en la que habrá muchos secretos, porque esta investigación realmente lo que oculta es que estamos en plena Segunda Guerra Mundial y Canarias es un foco estratégico tanto para los cables del espionaje nazi británicos como para el ejército de Franco, porque, y aquí ya me detengo un poco para no desvelar mucho más, los submarinos nazis estaban repostando en secreto en las Islas Canarias. Guau. O sea, tiene esto un entramado que parecía, cuando nos estabas contando al principio, parecía que ibas a hablar de una historia así muy romántica, de no sé cuánto, entre plataneras y fincas de plátano, y termina con la Segunda Guerra la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Así es, la idea era un poco esa, ¿no? Es tomar un poco la referencia de lo que podría ser una saga familiar en las haciendas del plátano, con estos hoteles de lujo en los que venían los turistas extranjeros por el hecho de que se decía que las aguas de Canarias eran, tenían estas propiedades por el suelo volcánico. Arrancar un poco con toda esta parte familiar de los británicos, todas estas familias de clase baja que trabajan al servicio de los ricos, y la llegada de esta huésped y cómo se va embarcando en un universo que le queda un poco grande, a un viaje a través de diferentes islas en Canarias para destapar estos secretos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente es un viaje que les queda muy grande a ambas, y que tampoco quiero desvelar mucho más porque hay mucho más en juego en el resto de islas también. ¿Va todo modo ficción en la novela o se va mezclando y hay algún dato de los que se narran en la novela que son datos reales, datos históricos? Sí, yo he ficcionado algunas cosas, pero es verdad que el grueso de lo que ocurrió está basado en hechos reales, es decir, la llegada de esta misteriosa huésped es real, es una antropóloga alemana llamada Ilse Wiedeski, en la novela se llama Erika Hoffmann, y era una antropóloga muy famosa en Alemania, a la que envían a Canarias en plena Segunda Guerra Mundial para hacer una investigación de la que tampoco quiero desvelar mucho. En eso también está la hegemonía que tenían las familias británicas en aquella época con el negocio del plátano y con estos grandes hoteles de lujo, un poco hotel boutique como podría ser ahora. Y luego también tenemos la historia de los submarinos nazis en Canarias y las redes de espionaje que había entre los nazis, los británicos y también por una parte el ejército de Franco. Todo eso está documentado con historiadores de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, que se han dedicado a escarbar un poco esos pedacitos de historia en las diferentes islas de Canarias para hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la importancia que tuvo Canarias y sobre todo de un episodio que se llamó Operación Warden,
que es lo que se conoce como el Pearl Harbor, que nunca sucedió, porque en un momento de la historia, que tampoco quiero desvelar mucho más, se producen una serie de intentos de atentado que podrían haber agravado muchísimo la contienda. Recordemos que España acaba de terminar la guerra civil y no quería tener que meterse en otra guerra. Y bueno, se lleva a cabo un episodio diplomático que se llama la Operación Warden, que ocurre en la novela y que tampoco quiero desvelar mucho más. Y estoy pensando que esta novela lleva curro, ¿eh? Porque, claro, toda la parte de historia, ¿no? Que decías tú ahora que habían escarbado ahí, ¿no? Los historiadores. Sí. Claro, ordenar luego todo esto, que no es sentarte, a ver si me explico, no es sentarte delante del ordenador, delante del folio en blanco, y bueno, y ficcionar unos cuantos personajes, que está muy bien eso, ¿no? Pero ficcionar unos cuantos personajes, hacer una trama, no, aquí hay que ir contextualizándolo todo, también en el tiempo, supongo, irlo poniendo todo un poquito en orden, ¿no? Sí, la verdad que lo que más me costó yo te diría que es eso, la parte de documentación, porque fueron 4 meses muy intensos. Yo tenía muy clara la historia que quería contar, conocía un poco la historia de estos personajes y de la Operación Warden, que también me parece importante tener un poco de bagaje previo para poder ir ya un poco a tiro seguro, ¿no? Pero fueron 4 meses muy intensos de documentación con los historiadores, leyendo muchos libros, y luego también tuve la suerte, es que al no haber pasado tanto tiempo de esto, bueno, no hace ni 100 años, realmente todavía hay gente que está viva, que vivió o sus padres o abuelos fueron protagonistas, de manera que en esta ocasión tuve la oportunidad también de tener testimonios directos de lo vivido hace pues casi 80 años, ¿no? Entonces eso me ayudó también mucho a construir la historia, especialmente lo que respecta al personaje de Tamara, que al final es una sirvienta. En todo este entramado de espionaje les interesaban mucho las personas que se dedicasen a servicios de limpieza, camareras, limpiadoras de hogar y demás, porque eran las que podían pasar más desapercibidas en estos entornos un poco peligrosos, ¿no? Es apasionante, la historia. Yo he disfrutado mucho el proceso, la verdad, y a ver, espero que ahora que ya está en manos de los lectores, pues que la disfruten muchísimo. Desde el 10 de octubre, ¿no? Está Así, en manos... hoy se cumple una semana y bueno, a ver qué tal el lanzamiento. Sí, porque es una historia apasionante. Además, no sé dónde leía esta mañana, donde leía que esto se basa en una historia que es un rumor que todo el mundo sabía, o sea, que vienes a contar algo que todo el mundo sabía o que todo el mundo sabía, que hay una serie de gente que conocía de esta historia, pero que bueno, que igual nadie se había atrevido a contarla nunca, ¿no? A contarla así, en un libro, ¿no? A contarla en un café o contársela al nieto, al abuelo o algo así, sí, pero a contarla directamente ahí, que quede en un libro recogido... Pues puede ser, pero la verdad que para mi sorpresa, yo también al principio pensaba que era un poco más un rumor, pero está bastante documentado. Concretamente Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura son 4 islas en las que hubo, por así decirlo, bastante movimiento de los cables de espionaje tanto de los nazis como del ejército británico. Entonces, bueno, yo realmente arranqué pensando que era poco más que un rumor y demás, pero sí que es verdad que hay bastante documentación al respecto. A ver, los que ya han leído el libro, ¿cuál es el feedback que le está llegando a... Bueno, a mí lo que me han dicho es que muy bueno. La verdad que la novela a mi juicio es un poquito más ambiciosa que la de Historia del secreto de la Indiana, que era una intriga familiar en la que se quedaba en las grandes pasiones y pulsiones así un poco de estos dos gemelos y de nuestra inversora. Y en este caso ya no solo ahondo en la historia de la hacienda, de esta familia británica, que también tiene una parte importante de la historia, sino que también viajamos a una trama de espionaje, de thriller, de misterio. Y bueno, yo lo que he intentado sobre todo es que el ritmo sea un poquito vertiginoso de alguna manera a medida que avanza la historia y a medida que nos metemos un poco en esa boca del lobo, ¿no? Con el ejército nazi. Entonces, bueno, a mí me han dicho que ha funcionado. No sé luego la opinión mayoritaria que dirá, porque todavía hay una semana, es un poco pronto a lo mejor para sacar conclusiones, pero yo estoy muy contento con el resultado. Estaba pensando que El secreto de la Indiana y ahora en La huésped de la Casa Amarilla son 2 historias que pueden ir... versionadas a teatro, cine, ¿no? Sí, a ver, yo trabajo también como guionista y demás, y me gusta, de hecho, pues la idea de que se puedan llevar al audiovisual. Ojalá, bienvenido sea. Es verdad que El secreto de la Indiana recibió algunas llamadas y el único problema que tiene, como a esta historia le ocurre lo mismo, es que son de época. Cuando haces una historia de época para recrearlo, pues el presupuesto se encarece y necesitas a lo mejor de una mayor financiación, pero bueno. Las historias están aquí, ya se pueden, por así decirlo, tocar, ¿no? y probar, y si realmente la historia gusta y se le ve viabilidad, yo encantadísimo. ¿Cuánto tardaste, Jorge, en escribir
La huésped de la Casa Amarilla? Pues año y medio por ahí, entre documentación, escritura y sobre todo las reescrituras, que es un proceso bastante largo en el que, bueno, uno parece que nunca está del todo satisfecho con la historia, ¿no? Porque escribes una versión que estás 3 meses, luego otra que estás otros 3 meses, luego otra que estás otros 2 meses y al final, bueno, pues acabas un poco por desgaste ya terminando de pulir y pulir y pulir. También es verdad que gran parte de la historia la iba reescribiendo con nueva documentación que encontraba, porque hice el proceso un poco en paralelo. Yo avancé unos 2 o 3 meses de documentación intensa y una vez que ya lo tenía todo armado con la historia, empecé a desarrollarla y seguía en contacto con los historiadores para sacar nuevos detalles y también con testigos y demás a los que iba entrevistando, bueno, para un poco ir afinando al máximo posible la historia. Entonces, bueno, casi año y medio, un poquito de año y medio, sí. Que claro, que supongo que luego también en una novela como esta, en la que está basada en la realidad, también te toca ponerle ritmo a la novela, ¿no? Porque claro, un historiador puede sentarse, ¿no? Y todo el relato de toda la documentación que tiene, pues pasarla limpio, que diría el otro, y sin problema. Pero claro, esto es una novela que tiene que tener un enganche para el lector, una velocidad, o sea que el personaje tiene que ser de determinada manera para que no vayas perdiendo el hilo y al mismo tiempo me tienes que ir contando la historia, ¿no? Así es, y para mí era el principal objetivo, es que, bueno, igual que me pasaba en El secreto de la Indiana, yo estaba apasionado por la historia del tabaco aquí en la isla de La Palma, pero lo que luego tienes que hacerlo es atractivo para el lector y que el lector, esa historia real, le sirva un poco como excusa para entrar en la pulsión de unos personajes, en la pasión, en el amor, en la rabia, la envidia. Entonces en este caso ocurre lo mismo, yo tenía pues los sucesos históricos reales, pero claro, luego eso hay que darle una forma a través de unos personajes que te puedan conducir a través de ese viaje y que lo hagan atractivo para el lector, que no sienta el lector que está leyendo un manual de historia, sino bueno, hacerlo un poco Claro. ameno para que le deje con ganas de más, ¿no? Que sobre todo es lo que me han dicho también con la novela del secreto de la Indiana, que a la gente le dan ganas de más, ¿no? De conocer los entornos de la isla, Breña Alta, también los llanos y demás, un poco donde en la caldera, de conocer cómo era esa esencia realmente, ¿no? Y yo espero que se consiga lo mismo con esta segunda. Es un salto diferente. A ver, es dar un salto porque, claro, ahora vas a nos estás contando parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pudo ser y no fue, de la relación de Franco y los nazis, y El secreto de la Indiana iba por otro lado. Sí, yo no sé si es, o sea, es un salto diferente, no sé si uno es más largo que el otro, pero sí que creo que toman derroteros un poquito diferentes. Es decir, creo que el tono es el mismo, creo que la esencia, en cierto modo, creo que es mi manera de escribir, se parece bastante. Al final, la historia arranca en una hacienda platanera en lugar de una hacienda de tabaco, en donde están sus empleados, donde está la gran familia que la dirige, con bueno, con sus entresijos familiares, esa saga dinástica, y realmente esta mujer alemana que llega es una huésped más del hotel. De manera que gran parte de la trama se desarrolla en los entresijos de este hotel o lo que tiene que ver con el entorno familiar del hotel, pero luego sí que es verdad que viajamos a otros lugares, a la colonia alemana, al puerto de Gran Canaria, al puerto de Tenerife, viajamos también a La Palma, Fuerteventura y demás, porque, bueno, pues la historia se va abriendo un poquito más a otros personajes. Hmm. ¿Qué tal llevas esto de la promoción del libro y eso? Muy bien, a ¿Te mí gusta? me encanta. ¿Te encanta? Sí, sí, me encanta, lo disfruto No, mucho. hay escritores, te pregunto, no, te pregunto porque hay muchos escritores o directores de cine o directores de teatro que dicen, lo de la promoción lo llevo fatal. Pero tú lo llevas bien. Yo sí, a mí me gusta bastante, la verdad. A ver, sobre todo porque es un trabajo al que al final le he dedicado tanto Claro. tiempo que lo que me gusta es que, bueno, pues se dé a conocer al público y sobre todo, pues por ejemplo, con El secreto de la Indiana, que a la gente me habla, me escribe, que le gustó mucho y demás. Pues hombre, yo muy agradecido, que menos que ir a contárselo a la gente y para que puedan acceder a la historia, porque igual de repente la descubres, como me pasa a mí también como oyente, Sí, ¿no? claro. Ahí va la última de Pesado de Locutor. ¿Ya estás trabajando en la tercera novela? Sí. Ahí estamos, sí, ¿Ves? sí, sí, ya tengo muchas ideas, porque la verdad que es lo que me gusta al final escribir, entonces... No, es que entiendo que los escritores termináis una, está muy bien, es vuestro hijo, ¿no? Y ahí Sí. estáis cuidándolo y ahora presentándolo en La Palma, y hace poco pues, por toda Canarias y en la península y no sé cuánto. Pero bueno, que este hijo ya está aquí, vamos a ir preparando el siguiente. Sí, uno nunca para, ¿no? De generar ideas al final. Entonces sí, claro, claro. Jorge, te agradezco que nos hayas visitado esta mañana. Que vaya todo muy bien y que le vaya muy bien a esta nueva publicación, a La huésped de la Casa Amarilla. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable.